Bienvenidos jóvenes de noveno grado. Les saluda el profesor Josué Izaguirre. Continuamos trabajando en la unidad número 8, que es Organización y Presentación de Datos, en su lección número 1, que es Organización y Presentación de Datos, con el tema Tabla de frecuencia. Con el objetivo, elaborar tablas de frecuencia que muestren la distribución de frecuencias a través de la agrupación de datos. Conocer los términos clase, frecuencia y tabla de distribución de frecuencias. Cuando la cantidad de datos es demasiado grande, se deben agrupar si se quiere captar mejor las características de ellos. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos muchos datos, muchos valores, es recomendable utilizar una tabla de frecuencias para poder ordenar mejor esa información y poder obtener una mejor explicación o comprender mucho mejor toda esa información. En virtud de esto, tenemos lo que es el siguiente ejemplo, en donde nos dice que la tabla 1, que es justamente esta, nos muestra los resultados de evaluación de una asignatura en una sección de 40 estudiantes. Complete la tabla número 2, que tenemos entonces a la derecha, que muestra en intervalo las calificaciones de 5 puntos, colocando la cantidad de estudiantes que sacaron la nota comprendida. Cuando hablamos de intervalo, quiere decir con respecto a la cantidad, hablamos de número mayor o igual que y número menor que, ¿sí? A esos valores, que quiere decir mayor o igual que 65 y menor que 70, por ejemplo. Entonces, a los números que están en ese rango es que se le conoce como intervalo. Y decimos que si la cantidad de estudiantes es grande y dispersa, es conveniente utilizar estos intervalos, ¿sí? Porque observemos aquí tenemos esta tabla, que esta tabla los valores realmente así como están, es muy difícil poderlos comprender, poderlos analizar y saber qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que vamos a colocar la frecuencia, o sea, la cantidad de estudiantes que están en ese rango de datos. Decimos primero mayor que 65 y menor que 70, o sea, no llega a 70. Y vamos a comenzar en la tabla viendo. 74 no está en el rango, te lo saltamos. 76 tampoco. 80 no. 86, 85, 91, 89. Ninguno de esos. 67 sí. 67 sí. Entonces 67 lo marcamos. Vamos a utilizar una marca, un color específico para poder identificarlo. ¿Qué otro? 70 no. Seguimos avanzando y nos damos cuenta que tenemos el 68. Si seguimos avanzando, ningún otro, por lo tanto entonces la frecuencia es de 2. Solamente tenemos 2 en este caso. Veamos entonces ahora entre 70 y 75. Ahora sí vamos a tomar el 70, pero el 75 no, o sea, menores de 75. ¿Cuáles serían? 74, sí. Recomiendo utilizar colores diferentes, marcas diferentes para poder distinguir claramente cada uno de los valores de frecuencia. Además, que si hemos cometido algún error, es más fácil verificar el error. Entonces, 74 sí. 76 no, 80 no, 86 no, y seguimos avanzando y nos damos cuenta que el estudiante número 9 tiene 70 y él sí. Seguimos avanzando, el número 12 tiene 74, el 17 71, el 20 72, el estudiante 23 tiene 74, 26 tiene 71, el estudiante 29, el 32, el 35, 36, 38 y 40. ¿Cuántos estudiantes tienen entonces entre el rango de 70 y 75? Contemos los que tienen color rojo, que serían entonces, si los contamos, un total de 13 estudiantes, ¿sí? Ahora, entre 75 y 80, lo mismo, vamos a marcar con un color diferente, y en este caso no solo color, sino que una marca diferente para poderlo distinguir, y entonces sería 76, el 80 no, seguimos con el otro, que sería el 77, 78, el estudiante 18, el estudiante 21, el 24, el 27, el 30, 33, 37 y 39. ¿Cuántos estudiantes serían? Un total de 10. Si contamos entonces las marcas, nos daría entonces que son 10. Entre 80 y 85 sería 80, 86 no, 85 tampoco. Entonces seguimos avanzando, sería el estudiante 11 con 81, el estudiante número 19 con 82, el 22 con 83, el 25, el 28, el 31, el 34, que esto nos dice que son 8 estudiantes. Y así podemos continuar con los demás, que nos da un total de
2 para lo que sería de 90 a 95, que le hemos colocado en marca de color verde punteado. 85 y 90 son 4, y entre 95 y 100, que solamente es 1. Si sumamos todos estos valores, que es 2 más 13 más 10 más 8 más 4 más 2 más 1, esto nos da un total de 40 estudiantes. Si no nos diera el total de 40, que quiere decir que hemos cometido algún error, y por eso es que las marcas son diferentes, para poder verificar si es que hemos contado mal o algún número se nos ha quedado pendiente de colocarle la marca para poder colocar dicho valor en la tabla. El intervalo mayor o igual que 65 o menor que 70 se expresa como de 65 a 70 a los intervalos 65-70, 70-75 y así sucesivamente. Se les conoce o se les llama como clase. A la cantidad de datos que hay en cada clase se le conoce como frecuencia de clase o la frecuencia como tal. Entonces, por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que la tabla anterior, que lo teníamos escrito como mayor o igual y menor que, lo podemos simplificar simplemente escribiéndolo de 65 a 70, de 70 a 75 y así sucesivamente. ¿Para qué? Para hacerlo mucho más práctico el desarrollo de la tabla, ¿sí? Siempre vamos a buscar las situaciones más prácticas en matemática. Y la frecuencia es el número de datos en cada intervalo. Por ejemplo, tenemos que en la clase 75-80 la frecuencia es de 10. De 90 a 95 en la clase la frecuencia es de 2. La clase de 85 a 90 la frecuencia es 4. La clase de 70 a 75 la frecuencia es 13. Y así sucesivamente. Veamos entonces el siguiente ejemplo. Se desea hacer una prueba de un cierto medicamento para personas con edades mayores o iguales que 50. Para ello se toma como muestra cuyas edades son las siguientes. No nos interesa ahorita las edades, sino que lo que vamos a realizar es una tabla de frecuencias. Entonces, vamos a completar dicha tabla de frecuencias en donde ya nos dan los intervalos de clase. O sea que no nos vamos a complicar en elaborar el intervalo de clase porque ese elemento ya nos dan. Simplemente lo que vamos a hacer es completar la tabla. Vamos a buscar los valores entre 50 y 55. Lo vamos a marcar con una pleca de color rojo, ¿sí? Y entonces observamos que entre 50 y 55 solamente tenemos 3 datos. Porque recordemos que 55 no se toma en cuenta. Ahora, entre 55 y 60, que 60 no se toma en cuenta, recordemos, vamos a utilizar una marca de color diferente, que en este caso simplemente es 59. Ahora, entre 60 y 65, una marca de color diferente o una marca diferente podemos utilizar. En este momento voy a utilizar color diferente, que sería 60. ¿Sí? Vemos bien cada una de ellas y nos damos cuenta que son un total de 10. Entre 65 y 70, que son un total de 7. ¿Sí? Le hemos colocado en color verde. Ahora, entre 70 y 75 voy a utilizar una marca totalmente diferente. Si observamos, solo hemos utilizado plecas de diferentes colores, pero también se pueden utilizar marcas de otros colores, como por ejemplo, otro tipo de marcas, como ser, por ejemplo, encerrando el valor. Entonces decimos entre 70 y 75, que son justamente estos números. ¿Sí? Los observamos bien, que son un total de 5 valores, y entonces decimos que la frecuencia es de 5. ¿Sí? Entre 75 y 80 podemos utilizar una marca aún más diferente, por ejemplo hablando de un cuadrado, encerrándolas en un cuadrado, y entonces visualmente podemos ver mucho mejor estos valores. ¿Para qué? Para que al momento de ubicarlos en la tabla poder contarlos con mayor facilidad y así decir que son un total de 11 datos. Y de 80 a 85 simplemente nos quedan lo que son 3 datos, que podemos utilizar otra marca diferente, que en este caso por ejemplo una X, que tenemos que es el valor de 3. Algo que sí quiero decirles es que sabemos que el total es 40 estudiantes, 40 personas. Si la suma de las frecuencias, que son 3, 1, 10, 7, 5, 11 y 3, al sumarlas no nos da 50, debemos de revisar dato por dato para darnos cuenta dónde está el error. Porque si no nos da 50, los 40 o el total como tal, tenemos un error y debemos de verificarlo. Y es por esa razón es que se recomienda utilizar marcas diferentes, porque así es más fácil poder ubicar los valores y poder darnos cuenta dónde puede estar el error. Total es 40. Ahora, ¿cuáles son las preguntas que vamos a responder? La primera es, ¿qué clase tiene mayor frecuencia? La que tiene mayor frecuencia, vemos claramente que es la clase 7580, que tiene 11 de frecuencia. ¿Qué clase tiene menor frecuencia? Vemos claramente que tiene menor frecuencia es 1, que es la clase de 55 a 60. ¿Cuántas personas tienen una
edad mayor o igual que 70 años. Hablamos de 70 en adelante. ¿Qué clase intervienen de 70 en adelante? Son las clases de 70 a 75, de 75 a 80, de 80 a 85, que tienen frecuencia 5, 11 y 3. Sumamos esos valores de 5 más 11 más 3, que nos da un total de 19. O sea, 19 personas tienen mayor de 70 años. ¿Cuántas personas tienen una edad mayor o igual que 60 y menor que 80 años? Ahora, mayor o igual que 60 y menor que 80, que quiere decir que no interviene lo de 80, o sea, solamente estamos hablando de las clases 60-65, 65-70, 70-75 y 75-80, por lo tanto serían las frecuencias 10, 7, 5 y 11 que se van a sumar. La suma de ellos es 33 y ese entonces sería el resultado al ejercicio. Muchas gracias por su atención, deseándoles muchos éxitos.